Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Una historia súper conocida, muy predicada, ¿verdad?, por los ministros que puedan estar aquí. Pero yo en este tiempo he aprendido algo nuevo, así que espero que todos podamos alimentarnos también de esto. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero invitarte a que pongas tu mano sobre tu corazón y puedas cerrar tus ojos un momento para no distraerte. Siguen entrando algunas personas todavía, y puedas hacer una oración conmigo. Espíritu Santo, queremos más de ti. Presentamos nuestros corazones hambrientos delante de ti. Papá, te pedimos que nos llenes. Sabemos que hay más, que hay mucho más de ti. Y hoy anhelamos más de ti. Que toda distracción, que todo pensamiento que solamente quiera ocupar nuestras vidas, pero no venga a alimentarnos de tu parte, Señor, pierda importancia, pierda relevancia, que se apague toda voz que no sea tuya. Te pido, Espíritu Santo, que tú pongas las palabras necesarias en mi boca para que todos hoy podamos salir desafiados una vez más. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que me llama la atención de esta historia y por la cual he buscado este pasaje es que empieza relatando una aparente coincidencia de que cuando se le acabaron todos los recursos al hijo menor, vino temporada de hambre.
¿Verdad que parece una coincidencia? No tenía nada de dinero y viene el hambre. Otra cosa es que hubiera hambre, pero todavía tuviera algún recurso. Y hay veces que creo que Dios permite que toquemos fondo en algunas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y nos lleva a perder ciertas cosas para que podamos sentir ese hambre que otros también sienten. Porque dice la palabra que hemos leído que el hambre vino para toda esa región. No vino solo para el hijo mayor, no, el hijo menor, perdón, el hijo pródigo. Vino para toda la región. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice que vino una hambre, una gran hambre en ese lugar. Y hay veces que cuando uno tiene a sus amigos cerca, uno tiene a sus líderes cerca, cuando uno tiene su trabajo estable, cuando tenemos, ¿verdad?, nuestras relaciones afín y todo parece lindo, no sentimos hambre. O solo a mí me ha pasado. Estamos tan cómodos, ¿verdad? Que si te falta algo vas a un amigo, o vas a tu líder, o vas a tu pastor, o haces una llamada, o vas a tu economía, pero siempre intentamos con nuestros contactos o de alguna forma salir adelante para no sentir hambre. Y yo creo que hay veces que Dios provoca ciertas cosas o permite simplemente, ¿verdad?, que muchas cosas de nuestras vidas empiecen a caer y a no tener valor y aparentemente a perderse todo, para que nosotros también podamos sentir ese hambre que llega a una región. Y la palabra hambre en el original, en este texto, tiene dos tipos de significado. El primer significado es el que todos conocemos, que es la necesidad de comer, pero el segundo significado también es destituido. Y ese me llamó mucho la atención, porque destituido significa cuando te expulsan de un cargo, de un título, de una posición que tú tenías, ¿verdad? Y fíjate que Dios permite en este joven que sienta ese hambre, que venga ese hambre, porque hay momentos donde creo, hay temporadas donde Dios provoca hambre para traer cambios a nuestra vida y que no sigamos en el rumbo que estamos yendo. Por ejemplo, en mi vida, en el pasado, hubo un tiempo donde yo estaba estable. Los que me conocen, yo vengo de una familia cristiana, mis papás son pastores, mis abuelos, mis bisabuelos, para los que no conocen, viajaron de Ucrania escapando de una guerra, llegaron a Argentina y una de las primeras cosas que hizo fue empezar a fundar iglesias. Entonces, cuando uno empieza y da sus primeros pasos, ¿verdad?, y sabe que Dios está contigo y te has criado sabiendo la palabra de Dios y las buenas noticias, y uno va construyendo su vida, uno piensa que todo está bien. Y yo me acuerdo de una temporada en mi vida donde todo empezó a caer, donde mi sueño de casarme, mis planes de matrimonio, mis relaciones, todos empezaron a fallar, donde me quedé sin trabajo, donde mis amigos empezaron a viajar, donde todo el mundo se empezó a alejar, donde parecía que ponía la mano, todo se estropeaba. ¿Le ha pasado alguna vez así? Uno piensa que no le puede ir peor y le va peor. Y así empecé. Y me acuerdo que había una desesperación en mi vida hasta que toqué fondo y ya no sabía más qué hacer. Y fue en el momento donde dije: Dios, si existes, y luego hice un paréntesis en mi oración y dije: yo sé que existes. Dije, pero si todo lo que he leído en la Biblia, todo lo que he escuchado, todas las historias que he aprendido desde pequeña son verdad para hoy. Dije, yo ya no quiero solo leerlas o escucharlas, yo quiero que hagas algo en mi vida y tener una historia para contar. Y me acuerdo que fue un momento donde yo estaba muy desesperada, incluso físicamente perdí como 15 o 20 kilos de golpe. Me acuerdo que mis papás estaban súper asustados pensando a ver si tenía anorexia o algo, y no, simplemente era la desesperación y todo lo que me estaba pasando, y empecé a tocar fondo. Pero en medio de esa situación y en medio de esa crisis personal y en medio de ese hambre fue lo mejor que me pudo pasar.
Y espiritualmente también pasamos temporadas de hambre, ¿sí o no? Yo creo que en este tiempo Dios está enviando sobre esta nación o sobre nuestra generación una temporada de hambre, una temporada donde nada nos va a saciar, donde Dios va a permitir que ni siquiera el liderazgo, el servicio, ni siquiera los dones, los talentos, lo que sabemos hacer, que todo está bien, nos sacie. Él va a permitir que todo lo que hacemos, lo que tenemos, no llene nuestro vacío, que solamente puede llenar su presencia. Y por eso sé que en este tiempo hay temporadas donde Dios manda hambre. Y no importa si parece que nuestros recursos no alcanzan en esta temporada. Yo creo sinceramente que es una de las mejores temporadas que Dios puede enviar a nuestra vida. Y que si eso trae cambio, bendecimos esos cambios. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que abrirnos a los cambios para entender los tiempos que Dios está mandando. Y ese joven quizás no entendió. Ese joven quizás solo estaba desesperado por comer. Él empezó a sentir hambre porque se le acabaron todos los recursos, se le acabó todo. Es más, él buscaba empleo y nada, se fue de arrimado junto a alguien, ¿verdad? Que encontró. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que el deseo de comer y tener hambre es bueno. Dile al que está a tu lado, es bueno, es sano. ¿No le ha pasado a usted? Y sobre todo los papás lo sabemos muy bien, pero a todos nos ha pasado que cuando uno está enfermo uno pierde el apetito, ¿verdad que sí? Y cuando uno que está enfermo le ofrecen comida y empieza a comer, uno dice, ya está mejor porque se le abrió el apetito, ¿verdad que sí? Entonces eso muestra que tener hambre es bueno, nos indica que estamos creciendo o que vamos a crecer o que tenemos sano, pero cuando uno pierde el apetito significa que está enfermo. Y tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque hay temporadas específicas donde Dios quiere mandar hambre sobre todos, como en esa temporada. Y el no tener apetito puede estar significando que quizás no estamos tan bien como pensamos. Muchas veces podemos venir a una reunión, a un congreso, pero cuando tú vienes sin apetito, ¿sabes lo que es venir sin apetito? Estás mirando a ver quién toca, a ver qué hora es, a ver qué cantan, qué no canta, quién se sentó adelante, aquí donde me toca a mí, ¿verdad? Que me distrae y estás distrayéndote con todo. ¿O no? Yo tengo hijos pequeños y cuando mis hijos no tienen hambre, ¿saben lo que hacen? Juegan con el plato, esto no lo quiero, esto sí, y empiezan a negociar. No, te lo comes todo, porque te dicen no tengo hambre, no, te lo comes todo. ¿Puedo comer solo esto? ¿Cuánto me tengo que comer? A ver, ¿cuánto me obliga, verdad? Y empiezan, ¿no le pasa a sus hijos o solo son mis hijos así? Todo, y cuando éramos niños seguro que lo hacíamos, ahí está mi mamá, seguro que yo lo hacía también, ¿verdad que sí? Cuando uno no tiene hambre se pone melindroso, se dice. ¿O me lo acabo de inventar? Porque yo me invento palabras, aviso para los que no me conocen. Soy hija de un Dios creativo y yo fluyo en esa creatividad también. Los de la casa ya me conocen, pero por si acaso usted no entiende una palabra, ¿verdad? Aquí somos creativos. Ahora, el asunto de tener hambre es bueno, como le decía, pero puede suponer un problema al pensar qué deseamos comer. Porque este joven sintió hambre, pero fíjese cuál fue su deseo de comer. Su primer deseo de comida fue la comida de los cerdos, las algarrobas, que ni siquiera dice la Biblia que comió, sino que deseaba comer de las algarrobas. Yo creo que tenían una foto ahí para mostrarle. Wow, desesperado, con hambre, ¿verdad? Pero recuerda lo que te decía antes, que la palabra hambre no solo significa necesidad de comer, sino también hay mucha gente que empieza a sentirse destituido en medio del hambre. Destituidos, como que ya no merezco nada, ya perdí mi identidad de hijo, porque siento hambre. Y yo cuando leía esto enseguida se me vino a la mente Romanos 3:23, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios.
por cuanto todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y me puse a pensar que en el principio todo empezó también por un alimento de desobediencia que llevó al primer hombre y a la primera mujer a ser destituidos de la gloria de Dios, destituidos del paraíso, del lugar donde tenían todo tipo de alimento, porque decidieron comer del fruto de la desobediencia. Y yo creo que a este joven le pasó lo mismo. El problema es que en esta temporada que Dios está mandando hambre a esta generación y a esta nación, pueden haber algunos que para saciar su hambre y se sienten tan indignos que solo desean comer la comida, incluso de los animales, de los cerdos, dice la palabra. Es decir, él tenía hambre, pero que tengas hambre, antes decía que es una buena señal, tampoco significa que estés sano del todo. Porque fíjate que hay mucha gente con hambre espiritual y el hambre es buena, pero que empieza a buscar soluciones en medio de la brujería, del ocultismo, de la santería, de sectas y de todo lo que encuentren. Y no significa que estén sanos por dentro. Porque fíjate que una de las cosas que hace el pecado o la enfermedad es que te degrada, te ciega. ¿A qué punto habría llegado ese joven para desear, ni siquiera comer, desear la comida de los cerdos? ¿Verdad? Un poco simplemente. Y como decía antes, es cuando empiezas a pensar que estás destituido de todo por causa del pecado. Y el pecado a veces nos lleva a pensar que ya no merecemos ni siquiera una comida normal, ni siquiera un alimento, ni siquiera somos dignos de una palabra de Dios, ni siquiera somos dignos de un abrazo, ni siquiera somos dignos de algo que todos pueden acceder. Hay gente que tiene hambre, tiene desesperación y ni siquiera se atreve a abrir la Biblia para leerla porque se piensan que no son dignos. Y hoy quiero hablar de esto porque creo que el hambre se está despertando no solo aquí, sino en toda la sociedad. Yo creo que cuando Dios manda temporadas de hambre, no es solamente para sus hijos, lo van a sentir todo tipo de personas, todo tipo de personas. En cambio también el hambre en un cuerpo sano te lleva a volver en sí. Y este hijo, al no encontrar nada de alimentos y a no poder saciarse, dice la palabra que volvió en sí, volvió al propósito. Porque aunque él no se veía como hijo, no significa que dejara de ser hijo. Y aunque hayamos cometido errores, no significa que el propósito se haya apagado en nuestra vida. No significa que nos hayamos quedado sin propósito o se haya borrado lo que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Pero bendita hambre que lo hizo volver en sí, ¿sí o no? Yo en este año he creído y estoy creyendo que a través de esta temporada de hambre muchos van a volver en sí, van a volver a los pies del Señor. Muchos de los que en nuestra iglesia estuvieron un día sirviendo, un día adorando, un día recibiendo, un día estando con nosotros. Yo lo creo y lo declaro que volverán a los pies de Dios, que volverán a la casa por causa del hambre, que volverán al lugar donde pertenecen, a la identidad que tienen por causa del hambre. Ahora, quiero ir al tema en sí. El hambre trae movimientos. Diga conmigo, trae movimientos. Si no fuera por el hambre, el pródigo nunca hubiera pensado en volver a casa. Si no fuera por el hambre, quizás que tenemos o que Dios provoca muchas veces, hay cosas que no haríamos, hay locuras, hay gente que ha viajado kilómetros, que ha tomado un avión, se ha pagado un hotel solo para estar 1, 2 o 3 días como mucho, porque el hambre nos lleva a traer movimiento, nos lleva a movernos para alcanzar más, para querer más. Ahora, cuando Él viene, fíjate lo que dice, wow. Si los siervos en casa de mi padre
tienen abundancia de pan. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Mejor me vuelvo a la casa de mi padre y le pido un poco de pan. ¿Cuánto les gusta el pan? Calentito. Qué rico, ¿verdad? Ay, pero hoy nos vamos a llevar sorpresas. Muchas veces venimos a la casa del Padre, volvemos a Él, pidiendo tan solo un poco de pan. Pero yo quiero decirte lo que Dios me habló en estos días a mí, y es que hay mucho más. Hay mucho más de lo que imaginamos, hay mucho más de lo que hemos deseado, hay mucho más de lo que hemos pensado. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y muchas veces asociamos simplemente, bueno, con ir a la casa y con una palabra que me toque ya es suficiente. Y yo lo he pensado muchas veces así. Con una palabra ya me voy. Y yo amo la palabra. Y no digo que esté mal, pero hoy vengo a decirte lo que Dios ha desafiado a mi vida. Y es que hay más. Hay más, hay mucho más de lo que podemos imaginar, hay mucho más de lo que venimos semana a semana a buscar. Hay mucho más y no solamente es venir a oír una palabra, hay mucho más que Dios quiere sorprendernos, que Dios quiere darnos. Este joven decidió volver a la casa solamente por un poco de pan, cuando el padre al verlo empezó a preparar mucho más, lo que él jamás había imaginado. Y hoy quiero decirte que Dios en este tiempo y antes de que acabe el año tiene mucho más de lo que tú has imaginado. Yo lo sé, hay mucho más en esta temporada buscando más del Espíritu Santo. Yo no sé si me vas a creer o no, pero hay algo que Dios empezó a mostrarme y yo le contaba a algunos de los discípulos cercanos y le digo, he empezado a ver a los ángeles, antes nunca los veía, no digo que no estaba, pero ahora los veo y se mueven tan rápido. Y en un momento yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo es que son tan veloces? Y él me contestaba, es que ellos solamente quieren obedecerme porque todo lo que llevan es para ustedes. Y quiero decirte, al igual que hay movimientos aquí, hay movimientos arriba. Dios está moviendo planes, Dios está moviendo temporadas. Él no tiene problema en mover economía, en mover papeles, en mover legalidad, en mover leyes con tal de bendecir a sus hijos. Pero la cuestión es, ¿qué queremos? ¿Qué vinimos a buscar? Hay mucho más que pan, amado. Hay mucho más que un poco de pan. Hay mucho más que un simple saciar mi sed o mi hambre con un alimento. Dios quiere darnos mucho más. En este tiempo de avivamiento, en la primera noche lo decían, hay tiempo de restitución. Hay tiempo donde Dios quiere sorprendernos. Hay tiempo donde Dios quiere prosperar a su casa, a sus hijos, para que podamos llevar más a nuestra generación y a todos los que están anhelando. Porque te repito lo que decía al principio, la temporada de hambre no solo trae hambre aquí dentro, sino hay mucha más hambre ahí afuera también. Y hay mucha gente perdida que no sabe dónde encontrar un poco de comida. Y este hombre, este muchacho vino y le dijo al padre, no soy digno de ser tu hijo o de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Miren, seamos sinceros, él no tenía ganas de servir. Él no fue por el servicio. Él no fue porque, ay, de pronto me di cuenta que tengo ganas de servir en la casa de mi papá. No, seamos sinceros. ¿Qué recordaba él de los jornaleros? Que tenían pan. Hazme uno como de tu jornalero. ¿Por qué? Porque sabe que tenían comida. No le interesa, no vino con ansias de servir. Simplemente vino con ganas de comer. Pero cuando me fui a mirar, a mí me encanta estudiar, y yo cuando escucho al pastor Juan también, ¿verdad? Con los significados ahí profundos y de cada palabra. Y es algo que quizás aprendí de mi papá desde que era pequeño, viéndolo estudiar la palabra. Siempre me encanta ir al original y estudiar y ponerme a estudiar, aunque quizás luego no lo diga, pero me nutro de todo lo que dice. Y me doy cuenta que nuestro vocabulario es limitado. Y cuando me fui a mirar el significado en el griego de la palabra pan, me llevé una sorpresa. Porque uno de los significados es expiación de los pecados. Es decir, el hijo pensó, como me he portado mal,
voy a comer un poco de pan como los siervos, porque realmente no se me permite la comida de hijo o de hija. Y muchas veces, amados, venimos con nuestras cargas, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras luchas. Y venimos ante la presencia de Dios diciendo, he fallado a Dios. He pecado, he fallado, se me han pasado un montón de pensamientos. No he creído en su promesa tal como debería o como Dios me ha dado. Me siento indigna, me siento indigno. No he orado, no me he preparado, no he leído todo lo que tenía que hacer. Me despertó en la madrugada y no me levanté. No sé, yo te estoy contando cuáles han sido mis luchas. Y venimos delante de Él diciendo, tengo hambre, pero solo dame un poco de pan porque realmente te he fallado y no merezco mucho más. Pero ¿en qué momento el Padre le dijo que Él había dejado de ser su hijo? Nunca. ¿En qué momento hemos empezado a creer que no merecemos lo que el Padre tiene para nosotros? Si no lo merecíamos antes, pero aún sin merecernos, Él nos adoptó como sus hijos. En la familia de mi papá hay una persona que es adoptada y nadie lo imagina, nadie lo sabe. ¿Saben por qué? Porque hasta cuando los ven, uno dice, uy, si son igualitos, se parecen. Y es verdad. Si yo le enseño una foto de todos los hermanos de mi papá, usted no sabe quién es la persona que no lleva su misma sangre o que nació en la misma familia. Pero yo jamás he visto que hagan diferencia de comida porque no naciste, ¿verdad?, de la misma sangre o del mismo apellido. No, jamás. Es más, tiene el mismo apellido. Es parte de la misma familia. Nunca he visto que se haga diferencia. Si nosotros fallando no lo hacemos, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Usted ve a Jesús o ha visto a Jesús en algún momento que solo rogase por un poquito de pan? No. Lo mismo que hay para Él, hay para cada uno de nosotros. Por eso quiero decirte, hay más. Hay más para nosotros. Hay más a pesar de nuestros fallos. Hay más a pesar de nuestros pecados. Si hay algo que admiro de la obra de Jesús sobre mi vida y sobre nuestras vidas, es que Él pagó por adelantado. Él pagó sabiendo que yo iba a pecar. Y Él pagó sabiendo hasta lo que podía llegar a pecar. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero en mi mente ha pasado alguna vez esta sí que no me la perdona. Esta fue demasiado, ¿verdad? Ahí ya te pasaste, Angie. Pero luego, cuando te pones a meditar en la palabra, te das cuenta que aún esas ya sabía que las podías hacer y por adelantado las cargó y las pagó. Y por adelantado. Pero este hijo pensó que solamente se merecía un poco de pan. No me merezco otra cosa. Y días atrás el Espíritu Santo me hablaba y me dijo, yo les doy de comer lo que necesitan. Pero muchas veces tengo más. Una cosa es lo que necesitas, pero también tengo lo que deseas. ¿Y sabes cuál fue la pena? Que muchas veces nos conformamos con recibir aquello que necesitamos o que vinimos a buscar, pero no tenemos apetito para más, para lo que Él desea darnos. Lo que necesitas quizás es pagar el alquiler el mes que viene o este mes si no lo has pagado todavía. Pero lo que deseas o lo que Dios desea darte es tu casa propia. Cuando uno tiene hambre, ¿qué necesita? Algo para comer. ¿Pero qué deseas? Que te inviten a un buen restaurante o no. Además que te hagan la comida y no te has que lavar los platos, todo, que elijas tú o no.
¿Sabes? Esa debería ser la mentalidad cuando venimos a la casa de Dios. No vengas a buscar solo lo que necesitas, porque Él tiene mucho más. Porque Él está preparando la mesa. Porque Él quiere darnos más. Hay mucho más de lo que hemos imaginado, mucho más de lo que hemos saboreado. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparada para este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y si lo crees, deséalo. Mi oración en este tiempo ha sido que se abra más nuestro apetito, más. Y yo no sé tú, pero mi experiencia es que cuanta más hambre tengo, no salgo más llena, salgo con más hambre. Yo ayer salí y le dije a Dios, no me importa no dormir, yo quiero más. No me importa. Luego te pido más fuerzas y ya, pero quiero más. Y yo dije, yo ayer oí que aún en la noche ibas a visitar, yo quiero en la noche también, por eso dije que hoy no dormí tampoco. Yo le dije, no me importa parecer con ojeras ni nada, lo que quiero es más de ti, porque sé que hay más, porque sé que hay más, hay mucho más de Dios. Y quiero terminar con algo. Había otro hijo. Y dice la palabra que cuando él escuchó el ruido que había en la casa, que había una fiesta, mandó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando en la casa? ¿Qué son esos ruidos? Porque hemos leído que él escuchó solamente los ruidos de la fiesta. ¿Qué es lo que está pasando? Y vino un siervo y le dijo, es que ha vuelto a tu hermano. Pero no le habló de la música, porque él preguntó por la música. Él no dice que había olido lo que estaban comiendo, él dice que oyó. Pero miren lo que el siervo le dice. ¿Y tu padre ha mandado a matar el becerro gordo? ¡Ja! Dientes largos le puso. ¿Por qué se enfadó? Si usted lee bien, ¿por qué se enfadó? ¿Porque volvió el hermano? No. ¿Porque había música? No. ¿Hizo problema por el vestido nuevo? No. ¿Por el anillo quizás? Tampoco. Cuando se encuentra con su padre, que ni siquiera quiso entrar a la casa, la única pega que le pone es porque has mandado a matar al becerro gordo. Para el problema de todo ese enfado y de toda esa pataleta o como le quiera llamar, no era sino la comida otra vez. Y cuidado, porque su deseo ni siquiera era el becerro gordo, su deseo era tan solo un cabrito. A mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito, papá. Yo te he sido fiel, yo te he obedecido, yo trabajo, yo hago esto, hago lo otro y ni siquiera un cabrito me has dado para mí. Porque está esa otra mentalidad, los hijos que no vienen suplicando para su necesidad, sino que creen que mínimo se merecen un cabrito. Y a mí se me vino algo a la mente mientras yo leía esta parte. No la voy a leer, ni siquiera le pasé los versículos audiovisuales, pero en Génesis hay un pasaje que creo que todos conocemos. Cuando un hijo quiere la bendición de su padre, pero sabe que no le corresponde la primogenitura, que era la doble porción. ¿Saben de quién hablo? De aquel que mató un cabrito y se vistió con las pieles del cabrito, para que luego el padre al tocarlo le dé la bendición. Jacob, queriendo la bendición de Esaú. Y el Espíritu Santo me hablaba, aún hay hijos que sí me sirven, me obedecen, pero solamente quieren la bendición de otro.
Y aún así se les da la bendición. Pero ¿sabes qué? Dios tiene más que una bendición para nosotros. Aunque tengas el deseo de una doble porción de bendición, quizás me entiendas, quizás no. Yo solo le pido al Espíritu Santo que Él haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Pero quiero decirte, hay más. Hay más. Dios no solo quiere cubrir nuestras necesidades, Dios no solo quiere bendecirnos. Él ha dispuesto mucho más. Porque cuando el Padre prepara, no manda ni siquiera a preparar un cabrito. Cuando el Padre prepara, preparó el becerro gordo. Y quiero que veas la diferencia entre un cabrito y un becerro. Que hay veces que pensamos en un becerro y no sé, pensamos en un corderito, ¿verdad? En un asadito. No, ahí hay para mí, hay para todos, ¿o no? Mientras nosotros estábamos durmiendo o intentando dormir, ¿sabes qué? Ya todo estaba dispuesto para hoy. Y no lo digo por decir, lo digo porque Dios me mostraba cómo hoy tiene preparado un banquete para cada uno de sus hijos. Pero Dios puede presentar el banquete y quizás tú no tener hambre. Y el banquete no es solo para hoy, que sea un congreso, no. En su presencia siempre hay un banquete, siempre. En su presencia siempre hay más. Estés en primera fila o te toque la última fila, no es en presencia de qué hombre o de qué mujer estés, es en su presencia. El problema de los hijos era que todavía no conocían la magnitud del Padre, que aún dándole todo al menor y desperdiciándolo, todavía tenía becerro para él. Que aún teniendo a uno muy obediente, pero que no se daba cuenta de quién era, de que era dueño de todo y no disfrutaba ni siquiera de un poco, aún para él tenía el becerro gordo. Y yo no sé en qué mentalidad hemos venido nosotros hoy, si como hijo menor, si como hijo mayor, si ni siquiera nos creemos dignos de ser llamados hijos. Pero el Padre no les pidió permiso para hacer la fiesta ni para hacer la comida, no les preguntó qué querían. Hay momentos, hay temporadas de hambre donde es Dios el que quiere preparar la comida, donde no nos toca elegir. Y es que cuando realmente hay hambre, yo me he encontrado con gente con hambre en la calle que no te dice, hazme un bistec con salsa de pimienta, pero que la nata sea sin lactosa. No, lo único que quieren es comer, ¿o no? Al contrario, es el que le va a dar la comida, el que elige lo que le va a dar. Yo solo sé que Él quiere darnos su presencia. Su presencia. Su persona. Hebreos habla de que no fue con sangre de toros, que es la misma palabra que becerro gordo, ni de machos cabríos, que llegó nuestra redención, nuestra libertad, nuestras bendiciones, sino con la sangre de alguien mejor. Y la sangre de alguien mejor, ¿sabes quién lo decidió?
tú y yo a lo mejor hubiéramos dicho, uy, con que sacrificar a un ángel ya, puf, felices, ¿verdad? Pero él no, él dijo no. Yo los quiero hacer mi hijo y los quiero comprar con la sangre de más alto precio, para que podamos entender nuestro valor, nuestra libertad, nuestra bendición, para que no tengamos que andar mendigando una bendición, suplicando por un cabrito, para que no tengamos que estar deseando lo que otros tienen, sino que podamos disfrutar del banquete que hay en su